Buenos días, tardes o noches. En esta ocasión vamos a presentar nuestro trabajo de investigación formativa acerca de la caracterización físico-química de la naranja en diversas técnicas y le doy paso a mi compañera con la primera técnica. Bueno, comenzando con el primer método, que es la determinación de humedad. Para determinar la humedad de la naranja se tiene el siguiente procedimiento. Primero se lava la muestra y se fracciona en una tabla para facilitar la evaporación del agua. Después se pesa el crisol vacío en la balanza analítica, teniendo un valor de 40.8957. Después se tara la balanza y se toma una muestra de 7 a 10 gramos. En este caso se trabajó con una masa de muestra de 8.048 gramos. Después se lleva la muestra al horno eléctrico a una temperatura de 100 grados Celsius durante un tiempo de 3 horas. Después de ello se retira la muestra y se coloca en el desecador. Luego de un tiempo se procede a pesar la muestra seca, obteniendo un valor de 44.7835, y posterior a ello se determina el peso de agua separada por volatilización, que vendría a ser la masa de crisol más la muestra húmeda menos la masa de crisol más muestra seca, siendo un valor de 4.1602. Después, para el porcentaje de humedad, vendría a ser se calcula como la masa de agua sobre la masa de muestra por 100, y reemplazando con nuestros datos obtenemos un porcentaje de humedad de 51.6923. Bueno, continuamos con la determinación de cenizas. Por el procedimiento, colocar el crisol de porcelana dentro de una mufla a 550 grados aproximadamente por 3 horas. Luego trasladarlo a un desecador para que éste enfríe y posteriormente pesarlo. El crisol tiene que tener un peso de 3,4466 gramos de cáscara de naranja. Luego pesar el crisol y contenerlo en una mufla, elevando así la temperatura lentamente hasta alcanzar los 550 grados Celsius, sin que se formen flamas. Luego, calcinamos hasta obtener cenizas de color blanco o grisáceo. Posteriormente de obtener las cenizas blancas o grisáceas, retiramos el crisol, tapamos con su tapa y trasladamos al desecador con mucho cuidado para que enfríe y luego pesamos. Para su determinación de cenizas, vamos a sacar los datos primero, como peso de crisol, masa de la muestra, masa de muestra más calcinada. Al final, después de sacar nuestra masa, vamos a obtener la masa de cenizas y el porcentaje de cenizas. El análisis sería porcentaje de cenizas, la masa de cenizas sobre la masa de muestra, multiplicando por un 100%. Luego ese resultado nos saldrá un 0,50%. Nuestra determinación concluye que el porcentaje de cenizas calculado en este trabajo de investigación resultó 0,50%. Por ende, si comparamos con las tablas peruanas de composición de alimentos con su valor de cenizas, 0,4%, nuestro dato se aproxima con un valor mínimo de diferencia. Entonces, se puede determinar que sí cumple con el objetivo de nuestra investigación. Determinación, ya así es. Bueno, vamos a empezar con los materiales que se muestran. Por ejemplo, tenemos en reactivos la solución tituladora, que es el hidróxido de sodio 0,1 normal, el agua destilada y la fenolftaleína. También tenemos un matraz en el Meyer, una probeta, un vaso de precipitado, pipetas, bombillo, bureta, un soporte universal, exprimidor, cuchillo y tabla de picar. Procedimiento.
Primero es colocar la naranja sobre una tabla de picar para así poder cortarlo. Esto lo hacemos más que todo por higiene y así poder utilizar un exprimidor para poder obtener todo el jugo de la fruta y colocarlo en un vaso de precipitado. Luego se procederá a agitar el zumo para poder homogeneizar. Tomaremos 2 muestras de 5 mililitros del zumo con la pipeta y lo colocaremos en 2 Erlenmeyers. Luego añadiremos a cada Erlenmeyer 5 gotas de fenolftaleína y 70 mililitros de agua destilada que fue previamente medida en una probeta. Estas muestras se colocan acá al lado de nuestro equipo de titulación, como se muestra en la imagen, para que uno sea nuestro testigo y así ver el cambio de color. En el otro se titulará con hidróxido de sodio a 0,1 normal hasta obtener el cambio de color de la solución a un rojo grosella. Después anotaremos el gasto de hidróxido de sodio que lo hemos representado en esta tabla. Como se puede ver, hicimos 3 experimentos donde se obtuvieron distintos gastos y obtuvimos el porcentaje de acidez con esta fórmula, ¿no? Que es igual al gasto del hidróxido de sodio por la normal por 1,28 que llega a ser la constante para el ácido cítrico y por el factor de corrección. Vemos que en el primer experimento nos sale un 0,1984, en el segundo 0,1920 y en el tercero 0,2688 y nuestro promedio final sería 0,2197. Siguiente. Continuamos con la siguiente técnica, que vendría a ser la determinación de grados Brix en la naranja. En materiales vamos a necesitar un refractómetro especial análogo, es el Cole-Parmer, con una precisión del más menos 0,3%. Y después los demás materiales, papel toalla, agua destilada, un gotero para agregar las gotas de naranja, la pipeta, el vaso precipitado y el exprimidor, y por supuesto la naranja guando. En cuanto al procedimiento, primero tenemos que extraer el jugo de la naranja con ayuda de un exprimidor y colocarlo en un vaso de precipitado de 50 mililitros. Es importante que el jugo esté totalmente homogeneizado. Para ello no podemos utilizar una bragueta para homogeneizar el líquido. Después tenemos que limpiar el refractómetro antes de colocar las gotas de naranja con agua destilada, verificando que se haya calibrado a 0% de grados Brix. Después, utilizando un gotero o una pipeta, dejamos gotear sobre el prisma, sobre la pantalla, de 3 a 4 gotas del zumo de naranja y taparlo con su respectiva tapa, una tapa especial. Y posteriormente tenemos que visualizar en el lente del refractómetro el valor del grado Brix obtenido y tenemos que anotar los datos. En cuanto a los resultados obtenidos, al ser un procedimiento rápido de realizar, se optó por realizar 3 experimentos. En el primero se obtuvo un grado Brix del 9,2, en el segundo experimento del 9,0 y en el tercero del 9,3, dando un promedio de 9,1667. Y según las normas técnicas, para hallar el índice de madurez debemos dividir los grados Brix sobre el porcentaje de acidez. Aquí tenemos nuestros datos previamente encontrados de la acidez de la anterior técnica, que resultó de 0,2197, y posteriormente nuestro promedio en estos 3 experimentos, que vendría a ser 9,1667, cuyo cociente o cuyo índice de madurez vendría a ser 41,7237. Sin embargo, según las normas, en este caso los grados Brix requiere un mínimo de 8,0, por lo tanto sí se acepta. Sin embargo, en cuanto al índice de acidez, este es menor que el mínimo, que es 0,5, y en cambio en
porcentaje de acidez nos sale 0,2197. En cuanto a la determinación del extracto etéreo, lo que son las grasas, de manera general, para una determinación en laboratorio, las grasas, sabemos muy bien, ¿no?, que las grasas o los lípidos se miden como la fracción del alimento, en este caso la naranja, que es soluble en cualquier solvente orgánico. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el material extraído contiene diferentes tipos de sustancias. Es por eso que la variedad de esta va a depender mucho del disolvente que se va a utilizar. En cuanto a nuestra determinación de grasa en lo que es la cáscara de la naranja, hemos hecho uso del método de extracción por el método Soflet. Este método se basa en la extracción de manera directa con un solvente orgánico como es el éter o el hexano. Y para fines prácticos hemos utilizado el hexano. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la exactitud de este método, ¿no? Como lo dije, depende mucho de la solubilidad de los lípidos en el solvente que estamos utilizando. Una de las ventajas de esta determinación, de este método, es que la metodología es muy simple. La muestra también está en contacto varias veces con porciones del disolvente, que es este caso hexano. De igual manera, la extracción se realiza con el disolvente caliente, lo que facilita, ¿no?, la solubilidad de los analitos. Y se obtienen excelentes recuperaciones. Por ejemplo, en nuestra práctica hicimos uso de 100 mililitros de hexano y al final se recuperó 97 mililitros. Siguiente, por favor. Y para el cálculo del porcentaje en sí de grasa, utilizamos esta fórmula, la que pueden ver en pantalla, que es el porcentaje de grasa. Es igual al peso de grasa, que se expresa en gramos, sobre el peso de la muestra, también en gramos, por 100, ¿no?, para expresar en porcentaje. Como podemos ver en la tabla de abajo, obtuvimos lo que son los porcentajes de grasa y de acuerdo a lo que son los resultados que hemos hallado en práctica, vamos a tomar en cuenta el peso de grasa hallada como dato que vamos a poner en discusión, no en sí el porcentaje en grasa, sino en la masa de grasa, el cual es 0.2912. De manera que podemos observar que es muy cercano al dato otorgado por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, CENAM, el cual expresa los datos correspondientes a los lípidos totales, ¿no?, ya sea triglicéridos, fosfolípidos, esteroides y compuestos que están relacionados a estos y que han sido extraídos por un solvente orgánico en una muestra previamente deshidratada. Y este dato es el dato que nos otorga el CENAM, es 0.2 para la naranja agria, para la naranja Guayaquil y para la naranja Huando. En este caso hemos utilizado lo que es una muestra de naranja Huando, cáscara de naranja Huando. Entonces, los datos son muy cercanos, por no decir iguales, lo que concluye, ¿no?, que nuestra determinación de extracto etéreo se llevó de manera eficaz. Determinación de proteínas. Para la determinación de proteínas, lo que se ha hecho uso son de los siguientes materiales: una balanza analítica marca Boeco, un digestor hash, como se puede ver en la imagen, ese es el digestor hash utilizado,
El destilador, también como se puede ver en la imagen, ahí donde se va a realizar la destilación o neutralización. También lo que es la pipeta de 10 mililitros, la propipeta, la bureta, balón de destilación, una campana extractora que va a evitar que ocurran accidentes no deseados, y el mechero Bunsen, que va a ser utilizado durante la destilación. Ahora, ¿qué reactivos se van a utilizar? Se va a utilizar 12,5 mililitros de ácido bórico al 4%, 13 mililitros de hidróxido de sodio al 50%, 4 mililitros de ácido sulfúrico al 0,1 normal, ácido sulfúrico, indicador rojo azul de metilo, peróxido de hidrógeno y agua destilada. Siguiente, por favor. Como se puede ver en las imágenes, esas han sido las fases que para determinar la proteína se necesita realizar 3 fases: la fase de digestión, la fase de destilación de neutralización, también llamada, y la fase de titulación. En caso de, primeramente nos hemos basado en lo que es la normativa AOAC 992.23, en la cual indica que para realizar lo que es la determinación de proteínas se necesita homogeneizar lo que es la muestra. En este caso, lo que se ha realizado es primero la homogenización. Después de ello, lo que se ha hecho es llevar a lo que es el pesado, realizar la pesada de la muestra, que ha sido de 0,25. Después de eso, como se puede ver en la imagen con un punto morado o lila, lo que se ha realizado es agregar lo que es la fiola en 100 mililitros, 4 mililitros de ácido sulfúrico, agregarlo también ahí lo que es la muestra, haciendo uso de lo que es de una ayuda en particular que puede usarse. Después de ello se va a realizar o se va a llevar al destilador hash a temperatura de 440 Celsius por 4 minutos. No olvidar prender la campana de extractora previamente. La fase de digestión va a acabar cuando llega a los 4 minutos. Lo que se le va a agregar es el peróxido de hidrógeno, 10 mililitros aproximadamente. En sí es hasta que la muestra que se digestora, porque se está digestando, tiene que estar incolora. Después de ello se va a hacer enfriar. Particularmente mientras va enfriando, aparte se va en un vaso precipitado, se va a agregar 4 gotas de indicador, pero también lo que es los 13 mililitros de hidróxido de sodio, ácido bórico, al 4%. Este debe ser de color morado. Este va a ser utilizado en el destilador. Cuando ya haya enfriado lo que es la muestra o gestada, se va a agregar el hidróxido de sodio, 13 mililitros, y después se le va a diluir con el agua destilada. Ya, después de ello se va a iniciar recién lo que es la destilación propiamente dicha. Para ello, lo que se va a hacer es conectarlas, donde el balón de la muestra, donde se encontrará con el hidróxido de sodio, estará en contacto con el mechero Bunsen. Y en la otra parte se encontrará lo que es el indicador, el que contiene el indicador con el ácido bórico. Al estar de color morado, después de 10 a 20 minutos aproximadamente, cambiará a un color de color verde, triplicándose aproximadamente su volumen con el cual originalmente había ingresado. Terminado eso, ahí se termina lo que es la fase de destilación y se pasará a lo que es la fase de titulación, en la cual se hará uso de lo que es propiamente la titulación. Se va a colocar, implementar y armar lo que es la bureta con el soporte universal. Se va a colocar en la parte de abajo lo que es la muestra, que es no la muestra digestada, sino en este caso la que se ha tornado de un color verde. Esta será luego en la bureta, se va a enrasar con lo que es el hidróxido de sodio al 0,1 normal. Después se va a ir titulando hasta que logre cambiar nuevamente al color morado, siendo la fase final. Ahora la cantidad de volumen gastado será con la cual se va a realizar los cálculos. Siguiente, por favor. En los cálculos, primero lo que va a hacerse, el cálculo es el porcentaje de nitrógeno
donde es igual al volumen gastado en mililitros de lo que se ha utilizado del hidróxido del ácido sulfúrico durante la titulación, por la normalidad y por su factor de corrección de dicha solución, por los miliequivalentes. En este caso serán los miliequivalentes del nitrógeno, porque es lo que estamos calculando, su porcentaje de nitrógeno. Al ser un porcentaje, va a ser multiplicado por 100 sobre el peso de muestra, que en este caso era 0,2512, como se puede ver ahí en la siguiente tabla. Después de realizar lo que es el cálculo de nitrógeno, se va a hacer lo que es el cálculo de la proteína propiamente dicha. Para ello se va a hacer uso del porcentaje de nitrógeno por un factor de corrección. Para eso se han buscado tablas para poder convertirlo, el factor de conversión. Por ejemplo, la tabla extraída de García, Martínez y Fernández Segovia, en su documento, se encuentra el factor de conversión de los vegetales y frutos en general. Como es 6,25, entonces ese ha sido el factor de conversión utilizado. Hallándose de esta manera que el porcentaje de proteínas obtenido ha sido del 3,2838%, siendo exitoso, y comparándolo con las tablas peruanas realizadas por el Ministerio de Salud, en la cual mencionan que debería de ser de 1,2% como mínimo, aunque la tabla se encuentra representada en 1,2 gramos, pero esta es realizada en 1,2 gramos por cada 100 gramos realizado. Entonces podría hacerse una conversión al porcentaje, cumpliéndose de esta manera. Bueno, siguiente por favor. Bueno, gracias, eso ha sido todo y gracias por su tiempo.